esta reunión que hemos tenido, hemos expuesto nuestra posición respecto a RI 14, ¿verdad? Voy a nombrar tres fundamentales. Primero, el trabajo de la gente que está mayormente trabajando en EMPO y son recicladores. En segundo lugar, la educación, ¿verdad? Nuestras escuelas han subido alrededor de la plaza de San Isidro y Expo Park y Japón, ¿verdad? O sea, alrededor de esas plazas están ubicadas específicamente en Juan 23 o San Pedro y San Pablo, la escuela que están en el Bañado. Y en tercer lugar, ¿vos sabés de la amenaza de abuso, de los abusos sexuales que han ocurrido el año pasado en ese lugar? ¿Sabes? Bueno, ese es otro de los motivos. ¿Dónde están ustedes ahora? Eso no pasa. ¿Por qué? Porque no hay militares. No pasa porque no hay abuso de autoridad, ¿verdad? Donde hay militares hay abuso de autoridad. Entonces nadie quiere vivir entre militares y esa es nuestra posición clara respecto a RI 14. No nos vamos a ir ahí. Una de las posibles soluciones es trasladarlos a 2 terrenos ubicados en la zona colindante a la que ocupan en este momento, para no alejarlos de su zona de actividad. Estos terrenos que ellos mismos identificaron se encuentran en el radio de acción de esta familia. ¿A qué me refiero con radio de acción? Escuela, salud, trabajo, fuentes de trabajo y las escuelas de los chicos. Por tanto, si viene de parte de ellos esta propuesta, nosotros como Estado la vamos a atender y vamos a hacer todo lo posible para que ellos puedan estar cerca de la cotidianidad de sus vidas. Al menos 8.950 familias que han sido afectadas por la crecida del río y que se encuentran repartidas en refugios y casas de familiares no podrán retornar a sus casas hasta tanto el nivel del río descienda.